Saludos todos, bienvenidos a la segunda semana de nuestro discipulado. La semana pasada, ojalá que haya sido fructífero con ustedes con la enseñanza. Ojalá que estén leyendo Lucas y Hechos. Ojalá que estén reuniéndose con sus grupos, discutiendo de la enseñanza y orando los unos por los otros. Ahora vamos a descubrir la metanarrativa de la Biblia. ¿Cuál es la historia teológica de la cual nosotros formamos parte? Esto hoy va a ser jugoso. Que estés listo para aprender. ¡Vamos! Hola y bienvenidos de nuevo a la segunda semana de nuestros grupos de discipulado, donde estamos hablando sobre la lectura bíblica y familiarizándonos con su contenido para que podamos entenderla mejor mientras la leemos. Hay muchos temas teológicos que se pueden seguir a lo largo de la Biblia. Sin embargo, la narrativa general de la Biblia es la historia de la relación de Dios con la humanidad, cómo se perdió esa relación y cómo se recuperó esa relación. Es la historia de nuestro incomparable lugar como los hijos de Dios, creados a su semejanza con el propósito de gobernar junto a Él. Es la historia de cómo se perdió y cómo la imagen de Dios en la humanidad fue distorsionada en nosotros. Sin embargo, a pesar de que nos distorsionamos debido al pecado, Dios no acabó con nosotros antes de que nos pusiéramos demasiado malos. No, Él encontró la manera de recuperar a las personas perdidas y restaurarlas a su posición legítima como sus hijos. Y sus hijos deben ejercitar su autoridad sobre la creación de Dios junto con Dios. La semana pasada vimos la historia de Israel dentro de la narrativa de la Biblia. Hoy quiero contar la historia de lo que se trata la Biblia. Esta es la historia de la pérdida y la recuperación. Esta es la historia de la salvación. Uno de los versículos más importantes de la Biblia es Génesis 1:1, que es el comienzo de esta historia en la que todos nosotros tenemos una parte. Simplemente dice, en el principio Dios. No se puede subestimar la importancia de esto. Esta historia comienza con Dios. Él es el protagonista, el autor, el fundador, el creador, el salvador y el finalizador de esta historia. Nosotros estamos invitados a su historia. Si Génesis 1:1 es uno de los versículos más importantes de la Biblia, Génesis 1:26 es uno de los siguientes versículos más importantes de toda la Biblia. Este versículo nos da una ventana a la razón por la que fuimos creados. Dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, que se enseñoreen de los peces del mar, de las aves del cielo y de las bestias de toda la tierra y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Adán y su esposa, los primeros seres humanos de los que todos descendemos, fueron creados en el jardín de Edén para ser la imagen de Dios y para gobernar y reinar junto a Él sobre la buena creación de Dios. Fuimos creados para estar con Dios y para hacer las obras de Dios junto con Dios. No hay nada más en toda la creación que tenga el lugar que le corresponde de ser hijos de Dios. Nada más que haya sido creado a su imagen. Ninguna otra cosa que fue creada para ser como Él. A nada más se le dio autoridad para gobernar con Él. Solo a la humanidad. ¿Qué lugar tan importante nosotros tenemos? Nunca dejes que nadie te diga que tu vida no vale. Luego llegamos a Génesis capítulo 3, que cuenta la historia de cómo la humanidad llegó a la situación en la que estamos hoy. Fuimos creados en perfección y para tener una relación perfecta con Dios. Sin embargo, ahí ya estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal,
que estaba colocado en medio del jardín. Dios les había dicho a Adán y su esposa que no debían de comer de este árbol, y si lo hacían seguramente morirían. El hecho de que estuviera allí plantea muchas preguntas. Muchos han preguntado, ¿por qué se puso ahí el árbol de la ciencia del bien y mal? ¿No se podría haber evitado todo eso del pecado si Dios no lo hubiera puesto allí? ¿Estaba Dios tentando al hombre y la mujer en el jardín? Estas son buenísimas preguntas, pero realmente se trata de eso. Nosotros fuimos creados para una relación con Dios, una relación de amor y reciprocidad. Supongo que una relación no puede tener un amor verdadero si nunca hay otra opción. El amor robótico y la obediencia que no tiene otra opción no pueden realmente elegir amar. Tienen que amar. No hay nada más que amar, nada más que elegir. Dios no quiere esto. Quiere una relación real. Las verdaderas relaciones y el amor ocurren cuando nos elegimos el uno al otro frente a otra opción. Sin embargo, frente a la otra opción había otra palabra que les fue dicha por la serpiente. Era una palabra que ponía en tela de juicio las intenciones de Dios, la bondad de Dios y la verdad de Dios. Era una palabra que provocaba dudas y alentaba la desobediencia egoísta. Pero ¿sabes qué? Eso no es diferente con nosotros hoy. Dios nos ha dado su palabra para obedecer, pero siempre hay otra palabra, otra voz, otra opinión y otra doctrina que se escucha en el mundo alrededor. Y no todas pueden tener la razón. Nosotros necesitamos decidir qué palabra tiene autoridad en nuestras vidas, la de Dios o la de otras personas. En cualquier caso, el engaño de la serpiente funcionó. Adán y su esposa transgredieron el mandato de Dios y comieron del fruto que se les dijo que no debían de comer. Dios les había dicho que si comían del fruto, seguramente morirían. Y así fue. No murieron físicamente de inmediato, pero la muerte se presenta de muchas formas diferentes. Su relación con Dios murió. La muerte fue introducida a su matrimonio. Perdieron a su segundo hijo Abel por asesinato y su primer hijo Caín, que cometió el asesinato, fue exiliado. Así que perdieron sus dos primeros hijos por los efectos del pecado. Los efectos del pecado. Esto es lo que impulsa el resto de la historia de la Biblia. El pecado sabe hacer solamente tres cosas muy bien: robar, matar y destruir. Los estragos del pecado se ven en cada una de nuestras vidas y en todo el mundo que nos rodea. Odio, violencia, guerras, inmoralidades, vidas rotas, familias rotas, relaciones rotas, orgullo, egoísmo y muerte. Esto es lo que se desató en nuestro mundo cuando la humanidad pecó en el árbol. El pecado siempre produce la muerte. El pecado nos separa de la presencia y de la vida de Dios. De hecho, es el pecado en cada una de nuestras vidas el que finalmente merece la sentencia de muerte, que es una eternidad separada de la presencia de Dios. Tal como Adán y Eva fueron expulsados del jardín de Edén y de la presencia de Dios. El resto de la historia de la Biblia se trata de cómo Dios puso en marcha una cadena de eventos que llevaron a la recuperación de la humanidad y su plan para nosotros. La mala noticia es que merecemos morir por nuestros pecados, pero la buena noticia es que Dios ha provisto una manera para que regresemos a Él. Después del pecado, Dios no ideó un segundo plan. Se propuso a recuperar el plan original, que es tenernos a nosotros como sus hijos, gobernando y reinando sobre su creación junto a Él. La historia bíblica y la historia mundial no solo es lineal, moviéndose en línea recta de principio a fin, también es cíclico, se repite a medida que avanza hacia su conclusión final.
Hay un ciclo constante que vemos de la creación de Dios. Es la rebelión de la humanidad y el juicio que viene como resultado. Vamos a ver este ciclo de creación, rebelión y juicio desarrollarse una y otra vez. Incluso vemos este ciclo no solo en la historia mundial, sino en los microcosmos más pequeños de la historia nacional e incluso la historia personal. Acabamos de ver este primer ciclo de creación, rebelión y juicio. Dios creó el mundo, Adán y Eva se rebelaron y su juicio fue expulsarlos del jardín de Edén y de su presencia. El segundo ciclo de creación, rebelión y juicio se ve después de que Adán y Eva fueron expulsados del jardín. Ahora hay una nueva forma de vivir en el mundo pecaminoso que nadie había visto antes. Era un nuevo comienzo, un mal comienzo, pero nuevo al fin y al cabo. A medida que la humanidad poblara la tierra, se volvía cada vez más pecaminosa, hasta que, como dice en Génesis 6:5, vio el Señor que la maldad del hombre era grande en la tierra y que todo intento de los pensamientos de su corazón eran solo el mal continuamente. Recuerda, el pecado siempre trae la muerte. Debido a la gravedad del pecado en el mundo, Dios tuvo que empezar de nuevo. Salvó a Noé y su familia y envió juicio en forma de diluvio para borrar la maldad del mundo. Ahora, el tercer ciclo comienza con Noé y su familia después del diluvio. Vemos mucho del mismo lenguaje en la historia de Noé que vemos en Génesis 1 y la creación del mundo. Este es un nuevo comienzo. Pasan los siglos y el mundo comienza a poblarse de nuevo. Llega a Génesis capítulo 11 y el mundo comienza a rebelarse contra Dios de nuevo en la Torre de Babel. ¿Están viendo este patrón una y otra vez? Es el patrón del pecado. El pecado es innato en cada ser humano y se asoma en cada persona y en cada generación. Una vez más, en Génesis 11, Dios juzga a los pueblos de la tierra. Su rebelión fue hacerse a sí mismos como Dios. Y en la Torre de Babel, el juicio de Dios fue confundir sus idiomas y esparcirlos por toda la tierra para interrumpir sus malvados planes. Este cuarto ciclo comienza en Génesis 12, con Dios llamando a Abraham. Ese es realmente el comienzo, la creación de la historia de salvación. En Génesis 12, 1 al 3, le dijo a Abraham Dios: sal de tu tierra, de tu familia y de la casa de tu padre, y a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y tú serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré al que te maldiga. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Es importante notar que al comienzo de este llamado, Dios tenía en su mente el mundo entero. Luego Dios hizo un pacto con Abraham de que él sería el padre de muchas naciones y que la tierra de Israel le pertenecería a él y a sus descendientes para siempre. Abraham engendró a Isaac, quien heredó el mismo pacto. E Isaac engendró a Jacob, quien también heredó este mismo pacto. Y Dios finalmente cambió el nombre de Jacob a Israel, y él se convirtió en el padre de 12 hijos que se convirtieron ellos en las 12 tribus de Israel. El punto de esta parte de la historia es que Dios estaba haciendo una nación para sí mismo, a través de la cual todas las familias de la tierra serán bendecidas. ¿Lo creas o no? Estamos llegando al final de esta historia muy rápido, entonces quédense conmigo. Durante los siguientes 400 años, los israelitas fueron esclavizados por los egipcios con una severa crueldad. Dios los liberó a través de Moisés con 10 plagas poderosas. La plaga final, sin embargo, fue la que finalmente los liberó.
Hubo una plaga de muerte que se desató en Egipto, pero la forma en que los israelitas escaparon de la muerte fue a través de la sangre de un cordero, untada sobre los postes de la puerta de su casa. Este es el mayor presagio de la Biblia. Así como el pecado tiene un ciclo de creación, rebelión y juicio, la redención tiene su propio ciclo de rebelión, muerte y libertad. La muerte de un cordero los liberó de la esclavitud y la muerte para que pudieran ser libres para servir al Señor Dios. Desde su libertad de esclavitud, Dios hizo un pacto con Israel para que fueran su pueblo especial. Él les dio su palabra, los 10 mandamientos, y los formó en la nación que iba a ser una luz para todas las naciones. Desde este punto hasta todo el resto del Antiguo Testamento es una historia del pueblo de Dios siendo continuamente infiel a Dios e incapaz de guardar sus mandamientos. El poder de nuestras propias manos y la fuerza de nuestra propia voluntad no son suficientes para alcanzar la demanda de perfección de Dios. No podemos cumplir con su palabra. Esta es la historia de Israel. Es la historia de cada uno de nosotros. En y por nosotros mismos no podemos hacer lo que es bueno y correcto. No podemos guardar las leyes de Dios porque el pecado vive en nosotros. Cualquiera que sean todas las maldades en este mundo, no se deben al racismo, la religión, la política, la pobreza o el dinero. Se deben al pecado y solamente al pecado. Y el pecado solo sabe destruir y es endémico a cada uno de nosotros. Por esta razón, Dios envió a su único Hijo Jesucristo. Dios mismo vino y vivió entre nosotros como hombre humano. Ahora, nunca terminamos el cuarto ciclo que comenzó con Abraham. Abraham fue el inicio, la creación de la historia de la salvación. Pero Israel estaba en constante rebelión contra el Dios que los había liberado. Al igual que con todos los ciclos, la creación y luego la rebelión siempre termina en juicio. Pero este ciclo termina con el juicio final de Dios derramado sobre Cristo Jesús cuando Él murió en la cruz. Él murió por nuestros pecados. De hecho, Jesús es llamado el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. ¿Recuerdas la sangre del cordero en los postes de las puertas de las casas de los israelitas en Egipto? Este fue un presagio tremendo. Mira la sangre salpicada en los postes de las puertas de una casa. ¿Qué hace? Hace una figura de una cruz. Es a través de la sangre de Jesús que somos liberados de la esclavitud del pecado y de la sentencia de muerte a la que el pecado nos ha condenado. Gloria a Dios. Ese es el ciclo de la redención: rebelión, muerte y libertad. Lo vemos en la historia del Éxodo con el Cordero. Lo vemos en los sacrificios del Antiguo Testamento de un animal que muere en lugar de una persona para que puedan ser perdonados. Y ahora lo vemos con la vida de Jesús para liberarnos del pecado. Pero también hay otro ciclo de redención. Jesús dijo que el que quiera ser su discípulo debe negarse a sí mismo, tomar su cruz, es decir, morir a sí mismo y seguirlo. Nuestra vieja naturaleza pecaminosa es rebelde. Morimos a nosotros mismos y vivimos en la libertad que Cristo Jesús nos ofrece. Este es el ciclo de redención. Ahora, volvamos al otro ciclo de la creación, rebelión y juicio. El quinto ciclo comenzó con la resurrección de Jesucristo de la muerte. Esta es la nueva creación y Jesús es conocido como el segundo Adán. Desde la resurrección, miles de millones de personas en todo el mundo han sido perdonadas de sus pecados. Sin embargo, gran parte del mundo todavía se rebela. Al final habrá un juicio final por toda la rebelión de nuestro mundo de hoy.
Esto no es Dios estando enojado, es el pecado que destruye y Dios debe destruir al pecado o el pecado nos destruirá a nosotros. Ahora, quédate conmigo aquí. Casi llegamos al final de esta increíble historia. Hay un sexto ciclo. Cuando Jesús regresará, como Él prometió, comenzará un reinado de 1000 años, llamado el milenio. Leemos esto en Apocalipsis 20, versículos 1 al 7. Aquellos que le fueron fieles gobernarán y reinarán por esos 1000 años junto a Él. Al final de este periodo habrá otra rebelión entre la humanidad y vendrá el juicio final. Y ahora, con el séptimo ciclo, llegaremos al final de la historia de la Biblia. El libro de Apocalipsis dice que habrá un nuevo cielo y nueva tierra. Todo será hecho nuevo. Es una nueva creación. Este séptimo ciclo, nótese el número 7, el número de la perfección de Dios, ya no tendrá rebelión ni juicio. Serán solamente bendiciones perpetuas. Se rompe este ciclo. Apocalipsis 21, 3 al 4 dice: He aquí, el tabernáculo de Dios está con los hombres y Él habitará con ellos. Y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. No habrá muerte, ni dolor, ni llanto. No habrá más dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y Apocalipsis 22, versículo 3 también dice: y ya no habrá maldición. Al final, Dios elimina la maldición del pecado y la muerte que ha plagado la humanidad durante tanto tiempo. Y al final del libro de Apocalipsis vemos el cumplimiento de lo que estaba escrito sobre el destino de la humanidad desde Génesis 1:26, donde Dios dijo que debíamos de tener dominio sobre su creación. Apocalipsis 22:5 dice: y reinarán por los siglos de los siglos. La historia de la Biblia es la historia de una relación recuperada con Dios y el cumplimiento del destino para el cual Dios creó a los seres humanos. La historia de la Biblia es que este cumplimiento es solo a través de la obra redentora y salvadora de Cristo Jesús en su muerte y en su resurrección. Esta es la historia de la Biblia. Cuando la lees, tienes que tener todo eso en mente. Es una relación de amor, de relación, de pérdida y de recuperación en Cristo Jesús. Que el Señor me los bendiga mientras siguen leyendo su palabra.